A los 4 años Ryan Hammonds, nacido en 2004, empezó a despertarse en mitad de la noche gritando y agarrándose el pecho, diciendo que había soñado que su corazón explotaba cuando estaba en Hollywood. Una noche, mientras Cindy, su madre, lo arropaba, Ryan de repente tomó su mano. «Mamá», dijo, «creo que antes era otra persona». Ryan le dijo a su madre que recordaba una gran casa blanca y una piscina en Hollywood y que tenía 3 hijos, pero que no podía recordar sus nombres, lo que lo hizo llorar. Un día, mientras Ryan y Cindy hojeaban un libro sobre Hollywood, Ryan se detuvo ante una imagen en blanco y negro de una película de los años 30 llamada Night After Night. En ella, aparecía un grupo de hombres y Ryan señaló a uno de ellos. Dijo que se llamaba George y que se tomaron una foto juntos. Luego, señaló con el dedo a un hombre que estaba a la derecha, que llevaba un abrigo. «Este soy yo», dijo el niño. La madre confirmó rápidamente que el hombre que Ryan decía que era George en la foto era en realidad George Raft, una estrella de cine de los años 30 y 40. Pero no pudo identificar al hombre que Ryan decía que era él. Cindy le escribió a un investigador de la Universidad de Virginia, llamado Jim Tucker, quien investigaba científicamente casos de presuntas reencarnaciones. Adjuntó la imagen del libro donde aparecía el hombre que Ryan decía haber sido. Tucker buscó la ayuda de un archivista de cine quien, después de semanas de investigación, encontró el nombre del enigmático hombre, Martin Martin, un extra no acreditado en la película. Tucker no había compartido ese descubrimiento con la familia Ammons cuando viajó a su casa en Oklahoma unas semanas después. En lugar de eso, presentó a Ryan fotos en blanco y negro de 4 mujeres, 3 de ellas elegidas al azar. Ryan ignoró 3 de las mujeres y dijo que una le era conocida, resultó ser la esposa de Martin Martin. Tucker, Ryan y Cindy viajaron a California para reunirse con la hija de Martin, a quien habían localizado unos investigadores. La mujer confirmó docenas de datos que Ryan había dado sobre su padre. Ryan dijo que bailaba en Nueva York, Martin era bailarín de Broadway. Ryan dijo que también era un agente y que la gente donde trabajaba había cambiado sus nombres. Martin trabajó durante años en una agencia de talentos muy conocida en Hollywood, donde a menudo se crean nombres artísticos. Ryan dijo que su antigua dirección tenía la palabra rock en el nombre. Martin vivía en el 825 North Roxbury Drive, en Beverly Hills. Ryan dijo que conocía a un hombre llamado Senador Five. La hija de Martin dijo que tenía una foto de su padre con un senador llamado Irving Alves, que sirvió en el Senado de los Estados Unidos de 1947 a 1959. Además, Martin tenía 3 hijos. La hija, por supuesto, sabía sus nombres. Sin embargo, la hija dijo que Martin había muerto de un aneurisma y no por un estallido del corazón. En las semanas siguientes luego de su encuentro con la hija de Martin, Ryan habló menos de Hollywood. Suele ocurrir cuando los niños conocen a la familia de alguien que afirman haber sido. Parece validar sus recuerdos, haciéndolos menos intensos. Ian Stevenson. Las afirmaciones de Ryan, aunque raras, no son únicas. Jim Tucker tiene más de 2.500 archivos de casos en su oficina de profesor asociado de psiquiatría en la División de Estudios Perceptuales de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Esta división fue fundada por quien se considera un pionero en la investigación científica de la reencarnación, el Dr. Ian Stevenson. Nacido en Canadá en 1918, el Dr. Ian Stevenson obtuvo su título de médico en la Universidad McGill de Montreal en 1943. Luego se mudó a Arizona, donde se formó en psiquiatría y psicoanálisis. Se adentró en la parapsicología, que es el estudio de las capacidades mentales que parecen ir en contra o estar fuera de las leyes conocidas de la naturaleza y la ciencia. Viajó mucho durante 40 años para investigar 3.000 casos infantiles que le sugirieron la posibilidad de vidas pasadas. Stevenson veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque nunca propuso de qué forma podría lograrse esa supervivencia. Dobbs. Stevenson descubrió que la mejor evidencia que apoya la creencia en la reencarnación proviene de los casos de niños pequeños que, generalmente entre las edades de 2 y 5 años, hacen declaraciones sobre una vida anterior que afirman haber tenido antes de nacer. En 1966, Chester Carlson, un físico adinerado que inventó el proceso de fotocopiado que condujo a la fundación de la corporación Xerox, y un interesado en la parapsicología, contactó con Stevenson con una oferta de financiación.
Esto le permitió a Stevenson renunciar a la cátedra de psiquiatría para centrarse a tiempo completo en su investigación sobre la reencarnación. La universidad aceptó dejarle formar una pequeña división en la que realizar su nueva investigación y que todavía existe. Llamada en un principio División de Parapsicología, le fue cambiado el nombre a División de Estudios Perceptuales o DOPS. Stevenson trabajó en DOPS hasta su fallecimiento en 2007. Estadísticas en la reencarnación. En más de 50 años de investigación, DOPS ha recopilado más de 2.500 casos de reencarnación. Se reportan más casos en países donde la reencarnación es parte de la cultura religiosa, aunque no hay correlación entre qué tan fuerte se considera un caso y las creencias de esa familia en la reencarnación. El 70% de los niños afirman haber muerto de forma violenta o inesperada en su vida anterior. 1 de cada 5 niños dice recordar el intermedio, el tiempo transcurrido entre la muerte y el nacimiento. Algunos afirman que estuvieron en la casa de Dios, mientras que otros afirman que esperaron cerca del lugar donde murieron antes de entrar en la casa de su nueva madre. En los casos en que la historia de un niño se ha relacionado con otra persona, el tiempo medio entre la muerte de esa persona y el nacimiento del niño es de unos 16 meses. Los niños tienen, en general, un coeficiente intelectual superior al promedio y no presentan ningún trastorno mental o emocional que supere al promedio de los niños. Ninguno parece haber estado expuesto a situaciones familiares dolorosas. Alrededor del 35% presentan marcas de nacimiento o defectos congénitos que a menudo corresponden a lesiones o enfermedades sufridas por la persona fallecida que el sujeto recuerda. Documentos médicos han confirmado esta correspondencia en más de 40 casos. A menudo los niños olvidan buena parte de los recuerdos de vidas pasadas entre las edades de 5 y 8 años. ¿Explicaciones? Tucker ha estudiado casos de fraude, surgidos tal vez con fines económicos o de fama, pero la mayoría de los casos no suelen dar lugar a beneficios económicos y muchas de las familias se muestran reacias a hablar públicamente sobre el comportamiento inusual de sus hijos. Tucker también ha considerado la posibilidad de la fantasía infantil, pero eso no explica cómo los detalles que ofrecen los niños pueden a veces llevar a un individuo en particular. Además, ninguna de esas posibilidades explicaría también algunos de los otros patrones, como el intenso apego emocional que muchos niños tienen a estos recuerdos. Entonces, ¿cómo exactamente la conciencia, o al menos los recuerdos, de una persona pueden transferirse a otra? Esto obviamente es un misterio, pero Tucker cree que las respuestas podrían encontrarse en la física cuántica. Los científicos saben desde hace mucho tiempo que la materia, como los electrones y los protones, produce eventos solo cuando es observada. Si tomamos luz y la hacemos pasar a través de una pantalla con 2 ranuras, mientras detrás de la pantalla, colocamos una placa fotográfica que registre esa luz, ocurre algo inesperado. Cuando la luz no se observa mientras viaja, la placa muestra que cada electrón de la luz pasa por ambas ranuras simultáneamente. Pero cuando un investigador observa este evento, la placa muestra que las partículas pasan por solo una de las ranuras. El comportamiento de la luz cambia, y la única diferencia es que está siendo observada. Hay mucho debate sobre lo que eso podría significar. Para Tucker como para Max Planck, el padre de la física cuántica, esto demuestra que el mundo físico se vería afectado por la conciencia, e incluso se derivaría de esta. Si eso es cierto, entonces la conciencia no requiere un cerebro vivo para existir, y por lo tanto no habría razón para pensar que la conciencia terminará cuando el cerebro dejara de funcionar. Entonces, sería concebible que de alguna manera la conciencia pueda agregarse o unirse a un nuevo cerebro y expresarse en una nueva vida, según Tucker. Caso Chanti Devi. Uno de los primeros casos investigados por Stevenson fue el de Chanti Devi, nacida en 1926 cerca de Delhi. A los 4 años la niña comenzó a afirmar que sus padres no eran los verdaderos y que su hogar actual no era su verdadero hogar. Pronto comenzó a afirmar que recordaba vívidamente una vida pasada. Dijo cómo era su familia anterior y cómo era su marido. De este dijo que sería un hombre de piel clara que usaba anteojos para leer y tenía un lunar en la mejilla izquierda. Incluso dijo que vivía en el pueblo de Mathura y que murió durante el parto en su vida anterior. Su profesora y el director de la escuela la entrevistaron, y el director se interesó y decidió viajar a Mathura y averiguar si realmente existía alguien que se ajustara a esa descripción. Localiza a un comerciante llamado Kedarnath Chopra, que había perdido a su esposa, Lugdi Devi, 9 años antes, 10 días después de su parto. Días después, Kedarnath visita a Chanti Devi, junto con su hijo y el de Lugdi y su tercera esposa. Para ponerla a prueba, Kedarnath afirma que es el hermano mayor de Kedar.
Sin embargo, para sorpresa de Kedar, Chanti Devi reconoce de inmediato a Kedarnath y a su hijo Navneet Lal. Muy pronto, la noticia sobre Chanti Devi, una reencarnación de Lugdi Devi, se extendió por toda la India. El caso llegó a oídos de Mahatma Gandhi, quien creó un comité, integrado por destacados abogados, parlamentarios y dirigentes nacionales, para investigar y publicar un informe en 1936. La comisión viajó con Chanti Devi a Mathura en 1935 y la mantuvieron bajo estrecha observación y tomó nota de todos sus movimientos y comentarios. Chanti Devi reconoció a varias personas y respondió a todas las preguntas que le formularon. Por lo tanto, el comité concluyó que Chanti Devi era en realidad Lugdi Devi. Críticas. No todo el mundo se muestra impresionado por el trabajo de Stevenson y Tucker. Christopher French, profesor de psicología en la Universidad de Londres, se considera escéptico en lo que respecta a los fenómenos paranormales. Cree que se trata de recuerdos falsos que han surgido como resultado de la interacción social entre el niño y quienes lo rodean. Los niños pequeños a menudo dicen cosas que no tienen sentido para sus padres cuando comienzan a hablar. Los padres luego, sin darse cuenta, les dan información que ellos creen ayudarán al niño a hacerse entender. De esta manera, y sin querer, están implantando recuerdos falsos. Aunque Carl Sagan, como escéptico, no creía en el traspaso de la conciencia de un cerebro a otro tras la muerte, el trabajo de Stevenson fue lo suficientemente impresionante como para que en su libro El mundo y sus demonios se refiriera a él como un ejemplo de datos empíricos cuidadosamente recopilados. Y aunque rechazó la reencarnación como una explicación para las historias, escribió que el fenómeno de los supuestos recuerdos de vidas pasadas debería investigarse más a fondo. Un punto bajo en la credibilidad científica sobre la reencarnación, según varios críticos, son las declaraciones de Brian Weiss. Weiss defiende la regresión hipnótica como terapia, afirmando que muchas fobias y dolencias tienen su origen en experiencias de vidas pasadas cuyo reconocimiento por parte del paciente puede tener un efecto curativo. Weiss ha dicho que recibe mensajes de maestros o almas evolucionadas no físicas con los que afirma haberse comunicado a través de sus pacientes. La regresión a vidas pasadas ha sido criticada por asociaciones psiquiátricas alrededor del mundo por ser poco ética. No solo carece de evidencias que respalden sus afirmaciones, sino que aumenta la susceptibilidad de la persona a los recuerdos falsos, lo que podría crear delirios bajo la apariencia de terapia. Los recuerdos implantados bajo hipnosis se experimentan tan vívidos como los basados en eventos experimentados en la realidad y son imposibles de diferenciar de los recuerdos verdaderos, lo que puede ocasionar daños psicológicos en el paciente difíciles de reparar. Caso James Leininger. Finalmente, uno de los casos más intrigantes investigados por Tucker. Desde muy pequeño James Leininger, ahora de 25 años, solo jugaba con aviones, pero cuando tenía 2 años, los aviones que tanto le gustaban empezaron a provocarle pesadillas. En medio de la noche, James se despertaba y se ponía a gritar. Cuando su madre le preguntó a su hijo con qué estaba soñando, él respondía, un avión se incendia y el hombrecito no puede salir. James solo veía programas infantiles y no veían documentales sobre la Segunda Guerra Mundial ni conversaban sobre historia militar. Las pesadillas violentas de James empeoraron y se producían 3 y 4 veces por semana. Llegó a hacer dibujos de ellas. Sus padres comenzaron a alentar a James a compartir sus recuerdos y de inmediato las pesadillas comenzaron a volverse menos frecuentes. James empezó a expresar mejor sus sueños. Explicó que eran recuerdos de su vida pasada, en la que veía cómo su avión era derribado por los japoneses. El niño especificó que su aeronave era un Corsair y que estaba en un barco llamado Natoma. Su padre, quien decidió investigar estos nombres, descubrió que sí existió un portaaviones llamado USS Natoma B, que se encontraba estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. James también reveló un nuevo nombre, Jack Larson, quien habría sido su piloto de combate que estuvo en ese barco y que vivía en Arkansas. El padre de James no dudó en visitar a Jack y este le reveló que el único piloto de la tripulación declarado desaparecido fue un joven de 21 años llamado James Houston Jr. No hay duda que la reencarnación es un tema polémico y controversial. La gran mayoría de los científicos no lo toman en serio, y el hecho de que haya sido explotado para beneficio económico no ayuda. Esto ha llevado a su estigmatización y a que muchos científicos arriesguen su carrera si se dedican a la investigación del fenómeno. De hecho, todos los profesionales de DOP se mantienen publicando trabajos y artículos dentro de la ciencia convencional para mantener su estatus de respetabilidad científica.
Es evidente que solo se podrá llegar a avances importantes si se levanta el estigma científico sobre la reencarnación. ¿Quién sabe qué podría decirnos esta investigación sobre nuestro lugar en el universo y el propósito de la vida?